Curiosos y curiosas, fanáticos en experimentar las estancias más inusuales que existen. ¿Habían imaginado el dormir protegido por una burbuja de aire, contando miles de estrellas y viendo estrellas fugaces? Hola curiosos y curiosas, desde Marsella, la Costa Azul, en el sur de Francia, les presentamos el Hotel Atrapasueños. Bienvenidos a la Costa Azul, una de las zonas más turísticas y glamurosas de toda Francia y Europa, cuna de los restaurantes de alta cocina francesa y puertos deportivos que atraen los yates más extravagantes y lujosos de todo el mundo. Niza, Mónaco, Cannes, sin duda lugares que todo el mundo conoce por atraer a miles de turistas y gente adinerada durante las épocas más calurosas del año. El sur francés, justo a su vecino monegasco, recoge eventos tan reconocidos como el Festival de Cine de Cannes o el Gran Premio de Fórmula 1 de Montecarlo. Entre sus grandes ciudades destaca sin duda alguna Marsella, ciudad portuaria y segunda más poblada de todo el país galo, una urbe rica en cultura, historia, gastronomía y que sobre todo se beneficia de un agradable clima mediterráneo durante gran parte del año. Es al norte de esta ciudad, a unos 20 kilómetros desde el mismo centro, donde se encuentra el que probablemente sea uno de los 5 alojamientos más inusuales de todo el país. 7 burbujas y 3 cabañas exclusivas, todas con baño privado y algunas de ellas con jacuzzi y spa. Convierten a la Trappe Reps, su nombre original, en uno de los atractivos turísticos para el hospedaje en la localidad marsellense. Lo más inusual dentro de este espectáculo de burbujas convertidas en habitáculos son quizás sus baños secos ecológicos, donde en vez de cisterna, el retrete usa un mecanismo donde los desechos son recubiertos por tierra para luego utilizarlos y así ahorrar en agua y abono. Me da asco. El interior de sus burbujas lo convierten en un lugar único para todos aquellos amantes de la naturaleza y las noches estrelladas. Las burbujas, además de una cómoda cama de matrimonio, están equipadas con una serie de utilidades que ayudan a sus huéspedes a tener una estancia súper agradable. Un perchero a la entrada de la burbuja, un saco con mantas, un adaptador para conectar varios enchufes y una pequeña lámpara lo transforman en un habitáculo más que adecuado. Además, a petición de los huéspedes, el alojamiento incluye de manera totalmente gratuita un set astronómico para poder ver todas las estrellas durante la noche. O sea, me gusta mucho el sitio, como el ambientado, la ambientación es impresionante, o sea, un 10 le doy al tipo de decoración, de servicio, no sé, está muy bien. Está muy bien, un poco, quizás la zona un poco complicada de encontrar, pero una vez que estás aquí, impresionante, 10 de 10, un 10, de verdad. Pero no solo eso, queridos amigos, el desayuno viene incluido dentro del paquete de compra y es a elección del consumidor. Pues vamos a recoger nuestro desayuno en tiempos de COVID. Pues nos dan una cesta, nos la llevamos ahora a nuestra burbuja y luego la devolvemos. Así que vamos a ello. Muy francés: pan, mantequilla, mermelada, jugo de naranja, café, yogurt, croissants y una pera. Y es que el Atrapasueños es sin duda el lugar idóneo para una escapada romántica o con un pequeño grupo de amigos al sur de Francia. Después de un largo día de playa por la Costa Azul, de perderte en la enorme ciudad de Marsella, ¿hay algo mejor que conciliar el sueño bajo la luna y un manto de estrellas? Cuando esta pandemia haya tocado su fin, no dudes en reservar tu estancia a través de nuestra futura página web en Caoba Hotels. Y para hacer la espera un poco más interesante, desde Caoba sortearemos una noche para 2 personas en este paraíso a cielo abierto. Las condiciones y fechas aún están sujetas a la disponibilidad del alojamiento. Si te gustaría participar en el sorteo, no dudes en darle un like, suscribirte a nuestro canal y compartir ese video con todos tus amigos y familiares. Esperamos que les haya gustado el Hotel Atrapasueños. Algo para resaltar que tal vez no les hemos dicho es que tiene un sistema de ventilación que permite que pues la burbuja se mantenga así. Algo que nos dijeron cuando ingresamos es que no se pueden abrir estas 2 puertas, esta que ven aquí y la que se ve allá, no se pueden abrir al tiempo porque la casa
o pues la burbuja se vendría abajo. Entonces lo que nos dijeron es que primero se tiene que abrir aquí. Tiene luego que cerrar. Así. Y luego procedemos a abrir esto. Y esa es la única forma en que se puede abrir, porque si lo abrimos las dos al tiempo, por ejemplo, Antonio la abre y yo abro esta, supongamos, pues se vendría toda la burbuja al piso y pues no queremos causar ese daño en la estructura y tampoco para los dueños del lugar, porque me imagino que tomaría bastante tiempo venir otra vez, inflarla y todo el proceso que conlleva sostener la estructura. Pero esa cajita que está allí es lo que mantiene que el aire ingrese de afuera hacia adentro y pues es lo que nos permitió que tuviéramos aire durante toda la noche, porque obviamente no hay ningún tipo de ventana, como pueden ver está cerrada por lo mismo para sostener la estructura, así que no hay ningún tipo de ventilación. Entonces lo único que nos daba ventilación era eso. No pasamos calor, la verdad es que estuvimos súper fresca toda la noche, de hecho hizo frío, pero algo para resaltar es que de pronto estuvo un poco húmedo y yo me imagino que es por la zona. Así que nada, eso. Aquí está esta batería, que es la que mantiene el sistema de ventilación y también pues que se mantenga la estructura. Nuestro telescopio, que ese fue el que nos dieron para ver las estrellas, y ya les contaremos qué tal ha sido la experiencia. En mi caso fue la primera vez que he visto estrellas desde un telescopio, no lo había visto nunca en la vida, así que para mí fue una experiencia súper bonita, única, y pues me parece algo súper bonito para resaltar del lugar, porque además de que estás durmiendo en la burbuja y que ves las estrellas obviamente en la noche, pues con el telescopio las puedes observar mucho mejor. También nos dieron una cartilla para ver las constelaciones y pues para ubicarlas en el cielo. Así que estuvo súper bonita la experiencia. Como ven también, aparte de nuestra burbuja, que se llama la burbuja Zen, hay más burbujas, o sea, cada una diferente, tiene un cuarto diferente, está ambientada en lo distinto y obviamente pues el pack que tú llevas con tu burbuja varía dependiendo del precio. Así que nosotros nos llama burbuja Zen, es una burbuja bastante económica, digamos que está entre precio medio, y la noche es 150 en tarifa alta, o sea en verano, y 120 en tarifa baja, que es invierno.